Hola a todos y bienvenidos a La Ventana Indiscreta Express del jueves 3 de noviembre de 2016. Bueno, llevamos unos cuantos días sin grabar entre que me liaron la gente de Postar y acabamos en el festival de series y hemos echado allí todo el fin de semana. Y luego me siguieron liando y estuve hasta ayer en Alicante, pues no hemos podido volver a grabar hasta hoy. Pero tenemos un invitado con el que tenía muchas ganas de hablaros de la película que vamos a hablar y analizar hoy, que es la película Doctor Extraño, y tenemos a nada más y a nada menos que a Julián Clemente. Hola Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo andamos? Encantado de estar aquí. Encantado de tenerte. Para quien no te conozca, Julián, pues editor de Marvel en España y también parte fundamental de Slumberland, el podcast de Podstar FM sobre el mundo del cómic. Así que hoy vamos a hablar, como decía antes, Julián, de Doctor Extraño. Para empezar, cuéntanos, porque tú fuiste a la premiere de la película, ¿verdad? Bueno, fue ya uno de los pases de prensa, tampoco tiene mayor importancia. La única característica particular es que he podido verla al mismo tiempo en versión original y en 3D. Yo normalmente el 3D tampoco soy especialmente partidario, me parece un truco barato y que además hace que las películas se vean más oscuras y además es muy molesto para los que somos gafotas. Pero en este caso sí creo que es una película que, aparte de que haya que verla si en la medida de lo posible en versión original, en 3D gana muchísimo. Me parece una película muy interesante de ver en 3D, cómo han sabido aprovechar algunos temas estéticos para esta película. Ajá. Es curioso, no he visto nunca una película en versión original en 3D. ¿Qué tal? ¿Para leer los subtítulos y eso va bien? Sí, eso no hay ningún problema. ¿Sí, no? ¿Pero se ven en 3D los subtítulos o están empastados en la peli? Pues mira, si te soy sincero, ahora mismo no recuerdo si esta película está en subtítulos en 3D. En otras películas sí que me acuerdo que cuando he tenido que verlas en 3D subtituladas sí que había subtítulos en 3D también. Y antes de entrar a analizar la peli, yo creo que uno de los puntos fundamentales, uno de los puntos más fuertes de este Doctor Extraño, de esta película de Marvel, sea el aspecto visual. ¿Qué tal el 3D? ¿Lo recomiendas para todos los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo? ¿Recomiendas ver la película en 3D sobre la versión normal? Mira, yo soy de los tipos esos que abomina del 3D. Yo pagaría una entrada más barata entre 3D y 2D para irme a la de 2D. Y en este caso me quedo con el 3D porque creo que lo han utilizado de una manera muy inteligente. Sirve especialmente en las escenas de acción para simular los efectos del Doctor Extraño, pero también, pues no sé, hay escenas que le han hecho una utilización bastante inteligente. Por ejemplo, poco después, cuando se produce el accidente, cuando vemos lo que le ha ocurrido en las manos, ahí el recurso del 3D está muy bien aplicado y hay otras muchas, cuando se hablan portales dimensionales, cuando pasa a la dimensión oscura, que yo creo que ahí realmente sí que te pedía el 3D y sí que queda extraordinariamente bien. Sí, yo, bueno, justo cuando fui este fin de semana al cine a verla, recuerdo que te preguntaba, ¿no? Decirte, Julia, o tengo que decidir o versión original o 3D, y me decía, pues ve a las dos, ve a cada pase. Al final la vi en versión original y sí que viendo la película, aparte de todos estos efectos de doblamiento de la dimensión que la gente equiparaba mucho con Origen de Christopher Nolan, todos los efectos, lo que tú comentabas, ¿no? De magia, cuando los veía decía, digo, oye, esto en 3D tiene que lucir muy bien. Yo también no soy para nada fan del 3D y sí que viéndolo decía, oye, esto en 3D tiene que molar mogollón. Así que sin duda volveré a ir a verla en 3D. Bueno, primera así valoración en general. ¿Qué te ha parecido a ti la película, Julián? A mí me parece una película que, en esencia, es una película muy sencilla. No se han querido complicar especialmente la vida. De hecho, creo que es una de las películas más cortas de Marvel, que suelen irse fácilmente a más de 2 horas. Aquí se queda bastante por debajo de esas 2 horas. Lo que nos viene a plantear es una historia muy sencilla. A mí me ha recordado mucho a una demo de un videojuego, a decirte básicamente este es el planteamiento, un tutorial de un videojuego, este es el planteamiento, así es como se juega, estas son las reglas del juego, te vamos a hacer una pequeña aventurilla, pero te prometemos que más adelante tendrás
algo muchísimo más intenso, que es lo que sería la segunda parte. Y en ese sentido yo tuve unas sensaciones muy similares a las que tuve viendo Matrix hace ya más de 15 años. También en el sentido de recurrir a una filosofía que es un poquito de baratillo, pero que funciona muy bien en la película, y también en el sentido de mostrarte unos efectos digitales que, sin ser algo absolutamente revolucionario, sí que se utilizan de una manera muy interesante y aporta una manera, pues yo creo que muy original de utilizar los efectos digitales, que en eso creo que coincidía con lo que fue Matrix en aquella época. Sí, a mí me pasó viendo la película que al final me dejó el corazón muy, muy dividido, porque al principio, bueno, sin entrar en spoiler, la escena que abre con el anciano, que es visualmente espectacular, y pensaba justo lo que tú decías, ¿no? De decir, oye, estoy viendo algo más, estoy viendo algo diferente, algo especial. Pero luego la película, tú lo comentabas muy bien y creo que ahí coincidimos plenamente, ¿no? Se me queda un poco descafeinada en cuanto a contenido. Creo que Benedict Cumberbatch está muy bien, que ha cogido muy bien el tono del personaje. Que tiene otros aspectos, eso como es el visual, que destacan, que luego el personaje, pues, mola mucho y la historia está bastante bien, pero me fallaba, por ejemplo, el villano, me esperaba mucho más de Mads Mikkelsen. Y luego, en cuanto a contenido de la trama, en cuanto a lo que te van contando del personaje como película introductoria, como primera película de un personaje, no me llega a cuajar. Hay partes que le veo con bastante falta. Aparte, el anciano, venía justo de leerme el juramento de Brian Vaughan de la semana anterior y había personajes que no me terminaban de cuadrar. Tilda Swinton creo que está muy bien, pero como el anciano no me cuadraba, creo que al final tirar un poco del estereotipo de lo que es el anciano, pues te funciona muy bien, y en la película pues yo lo eché en falta. Tener un villano con entidad, que Mads Mikkelsen hubiera sido un villano con mucha más entidad, también lo he hecho en falta. Además, teniendo en pantalla a Mads Mikkelsen, que es un actor de los que estamos acostumbrados a verlo, que nos suele gustar bastante, y aparte también contar un poco creo que le dedican mucho tiempo, no sé tú esto cómo lo ves, Julián, esto tenía ganas de hablarlo contigo, de tiempo, no sé si le dedican unos 20-25 minutos a contar quién es ese doctor extraño, Stephen extraño, antes de convertirse en hechicero, en mago, antes de ir allí a recibir la enseñanza del anciano. Creo que ocupan mucho espacio y tampoco no te lo terminan de contar, o no te lo cuentan con un pozo que a mí me deja con el contenido que por ejemplo me dejaba en el cómic, ¿no? Que en unas cuantas páginas sí sigas a entender bien cómo está, ¿no? Creo que además el cómic ocupa 3-4 páginas, lo del accidente no ocupa más, y te lleva muy bien a esa filosofía, a eso que te quiere transmitir del personaje. Y la película no lo tengo, y sí que me dolió. Fue algo que dije, aquí esto me falla. Fíjate, yo creo que aquí en este aspecto lo que está buscando Kevin Feige, el cabeza visible de Marvel Studios, es intentar recuperar lo que fue el descubrimiento de Robert Downey Jr. como Tony Stark. Uh-huh. Aquí, de igual manera, nos están buscando a un personaje que podría ser muy fácilmente antipático. Está a 2 pasos de que resulte antipático, y sin embargo no llega a serlo, porque le ves que tiene un inmenso talento, y al mismo tiempo ves algo que curiosamente no está en el personaje original. El personaje original, tú te lees el origen, no el del juramento, sino el origen que idearon Stan Lee y Steve Ditko, y es un personaje, antes de que le ocurra el accidente, verdaderamente depravado. Es alguien que está muy pagado de sí mismo y que no acepta aquellos pacientes que no le van a poder pagar. Aquí sí que han ido buscando ya una matización de eso, sí que han ido buscando que el personaje no te entre tan antipático como pudiera serlo en el cómic. Te han buscado matices, y yo creo que sí que los consiguen. Es posible que luego el personaje sí que se difumine un poco, porque es verdad que es eso, que la ligereza que tiene la cinta en un momento dado se convierte en eso, en voy a enseñarte cómo funciona este mundo, cuáles son las reglas, y ese es uno de los triunfos que me parece que tiene la cinta, porque hay un momento en el que podría caer peligrosamente en lo magufo. Hay un momento en el que está explicando el mundo Tilda Swinton, cuando se empieza a hablar de diferentes filosofías orientalistas que bueno, los que estamos un poquito metidos en la ciencia, en el mundo escéptico, sabemos que son, pues no dejan de ser magufadas. Y ahí hubo un momento en que yo me puse a temblar y a ver qué van a hacer aquí, pero enseguida lo reconducen hacia el mundo de las energías que proceden de esa dimensión oscura, y era una prueba de fuego para Marvel,
porque hasta ahora el universo de Marvel ha sido muy de ciencia ficción, muy de apoyarse en la ciencia para cada paso que da. Todos los personajes se apoyan en una pseudociencia, en una traslación de la ciencia al terreno de la ciencia ficción. Pero aquí en Doctor Extraño por primera vez tenían que acudir a la magia. Y cómo lo hicieran, cómo lo representaran, si no se iban a algo demasiado esotérico, yo creo que pesaba muy intensamente no ya el éxito de la película, que también, sino también su encaje dentro del universo Marvel, y siendo como es un encaje pues muy ligero, básicamente simplemente hay una alusión a los Vengadores y luego sabemos que el ojo de Agamotto es también una de las gemas del infinito que está buscando Thanos, pues siendo como es la conexión tan ligera, sí que consigue que nos creemos que en ese universo tan científico que hemos visto hasta ahora tiene cabida la magia. Sí, yo creo que era uno de los puntos más difíciles seguramente que tenían a la hora de adaptar el cómic y de meterlo en ese universo cinematográfico de Marvel, porque una de las cosas que teníamos clara con la salida de esta película era hacer una inmersión del personaje de Doctor Extraño en todo este universo y dentro del resto de películas, dentro del universo de los Vengadores. Y sí que es verdad que era un equilibrio difícil, no siempre entre la magia y la ciencia, que son las ciencias que chocan, llegar a encontrarlo. Y a mí también me gustó, también había partes que decía, vamos a ver aquí cómo consiguen salvar los muebles, y la verdad es que lo hacen bien, y por esa parte me gusta mucho. También el tono, ¿no? Que tú lo comentabas, sí que vuelven a conseguir ese tono que llegue a ser divertido, pero que tenga un pozo en ciertas reflexiones a lo largo de la película, bueno, sin hablar mucho más, sin entrar mucho más por eso, porque no quiero destripársela a nadie, que se estrenó hace bien poquito, así que la gente, bueno, puede hacer una semanita, que la gente todavía pueda disfrutarla. Julián, cosas que quieras comentar de la película, cosas, aspectos que te gustaría destacar, o cosas que no te hayan gustado mucho de la peli. Pues mira, por encima de todo lo que hemos hablado, a mí hay un aspecto que me ha gustado mucho, que es la traslación del grafismo de Steve Ditko. Steve Ditko fue el creador gráfico del Doctor Extraño, junto con Stan Lee, que fue el creador literario, y Steve Ditko, que también era el dibujante de Spider-Man, tenía una manera muy particular de representar los universos mágicos. Había gente que llegaba a sospechar que si Steve Ditko abusaba del LSD por la manera en la que lo representaba. Bueno, Steve Ditko, te aseguro que su personalidad es lo más opuesto que te puedas imaginar a alguien que abusara de las drogas. Todo lo contrario, esos universos mágicos surgían de su imaginación. Si tú te ves los cómics clásicos del Doctor Extraño, son muy surrealistas esos mundos en los que se introduce el personaje, parecen salidos también de la imaginería de Escher, y eso lo han conseguido llevar al cine, que me parecía algo bastante complicado o bastante peligroso a la hora de caer en el ridículo. Me sorprende también la utilización de todo eso en un final que, sin destriparlo, podemos decir que juega con las reglas de la estructura de las películas de superhéroes o las películas de acción a las que estamos acostumbrados, en las que hay una gran batalla final donde tienes que exponerlo todo. Y yo creo que Scott Derrickson se revela contra esa estructura. Nos ofrece algo diferente y en ese sentido estoy muy, muy satisfecho con la película. Efectivamente, podía haber tenido un mayor nivel de profundidad. Yo tampoco me hubiera gustado que lo tuviera. Entiendo que las películas de Marvel son fundamentalmente entretenimiento, dejando las profundidades muy, muy en segundo plano, y quizá podía haber tenido mayor exposición de personajes, podíamos haber visto un mayor desarrollo de esa relación que tiene Doctor Extraño, pero más allá de eso creo que es una de las películas más redondas de superhéroes que hemos llegado a ver. Pues Julián, ya para finalizar el programa de hoy, me gustaría que le pusieras una nota a la película, así más o menos. ¿Tú cuántas estrellas le darías? Ay, yo soy malísimo poniendo notas, porque claro, claro, esto si le dices que dentro de las pelis de superhéroes, a lo mejor le darías un 8, pero como
como ejercicio cinematográfico, pues a lo mejor se queda simplemente en un 7, incluso en un 6,5. Pero ya te digo que soy muy malo, porque claro, ¿cuál es el 10? ¿Ciudadano Kane? Claro, Claro, es muy difícil. Es muy Esto es un difícil gran hacer debate. esos baremos. Pero bueno, para que sepa más o menos la gente, hemos estado hablando de la película, comentando un poco lo que más nos ha gustado, lo que menos de este Doctor Extraño. Así que bueno, para que se queden con una impresión fácil o con una idea fácil en la cabeza de decir, bueno, pues más o menos saber el gusto de que tenemos sobre la película o sobre la calidad de la película. Te tienes que mojar. 7 o 8, Julián. Venga, vamos a darle un 7. Venga, pues yo le doy también un 7, así que mira, coincidimos plenamente y ya lo tengo muy fácil para poner la entrada en el post. Que, Julián, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia con la película. Gracias a ti, Francis, y hasta la próxima. Un abrazo enorme. Me da mucha envidia no tener el background de Steve Ditko, así que tengo que ir a la tienda de cómics por el tomo, porque de luego todo ese mundo imaginario que vemos en la película es realmente fascinante y supongo que todavía en el cómic de Ditko tendremos mucho más. Así que, como te decía, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Un abrazo enorme, Julián, y espero que volvamos a grabar muy pronto. Un abrazo. Un abrazo.